Buenos días a todos y a todas. Somos Yolanda Lara y yo Raquel, y nuestro trabajo trata sobre la construcción de las emociones, específicamente los factores explicativos. Empezamos con un estudio teórico y continuamos con 3 estudios empíricos, finalizando con unas conclusiones y con un debate final. El primer texto, empezamos con los factores que influyen en el desarrollo socioemocional. Estos son los biológicos y ambientales. Respecto a los biológicos están los genéticos, prenatales, perinatales y postnatales. En cuanto a ambientales está la estimulación que reciben los niños y niñas, la afectividad, condiciones familiares y factores culturales. Debemos tener en cuenta la epigénesis, que está formada por genes, conducta y ambiente. También debemos tener en cuenta el sistema nervioso central, pues es quien reproduce la información que recibimos del exterior, de ahí la influencia en nuestro neurodesarrollo. Y también hay que tener en cuenta la mielina, pues gracias a ella la información entre una neurona y otra llega de forma más rápida. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los cambios en la mielina que influyen en el desarrollo socioemocional de los menores. Encontramos infancia y periodo sensible como una etapa de desarrollo de un área o de un circuito cerebral y en consecuencia de una función o proceso durante el que se presenta la máxima susceptibilidad a la influencia de una determinada experiencia. Esto también está relacionado con la materia blanca cerebral, ya como ha aplicado anteriormente mi compañera Raquel. Ahora pasamos a hablar sobre los fascículos y su relación con los procesos socioemocionales. En primer lugar, encontramos el occipito frontal inferior y el longitudinal superior, que están relacionados con el comportamiento y relaciones sociales y el procesamiento semántico del lenguaje. Por otro lado, el uncinado, que está relacionado con la regulación de las emociones, la regulación de la memoria episódica, la toma de decisiones maduras y la sociabilidad. Por último, el cíngulo también está relacionado con la sociabilidad y el control y dirección de la atención. Ahora pasaremos a ver unos ejemplos para representarlo un poco mejor. En primer lugar, los niños huérfanos rumanos adoptados en el Reino Unido y en comparación con los niños de Reino Unido criados en entornos saludables. Aquí encontramos la relación entre el cerebro y las consecuencias del desarrollo socioemocional. Por ejemplo, el cerebro de los niños rumanos presenta un menor porcentaje de mielina y un mayor volumen de amígdalas del lado derecho, lo que tiene que ver con la agresión, el miedo en el proceso de emociones, la privación temprana de la experiencia social y el apego desinhibido. Por otro lado, el aumento de tamaño de la amígdala está también relacionada con el autismo, la ansiedad y la inhibición del comportamiento de los menores. Pues estas características también aparecen en los bebés prematuros, los cuales tienen un mayor riesgo de lesión cerebral perinatal, déficit del neurodesarrollo o trastornos psiquiátricos, que en comparación con los bebés a término. En ellos se encuentra un menor volumen cerebral y pueden desarrollar problemas como los visuales. Estas diferencias en el volumen del cerebro y la organización de la mielina pues tienen consecuencias en el desarrollo emocional, como la disminución de la competencia social y la autoestima, la falta de atención, dificultades en la creación de amistades o el ajuste emocional y conductual pobre. La sensibilización temprana de las madres beneficia el neurodesarrollo en los bebés prematuros, encontrando programas de entrenamiento de la sensibilidad parental, como es Premiestar, el cual pues, enseña técnicas de crianza como el cuidado canguro, el cual promueve el contacto piel a piel entre el bebé y el cuidador. Además, permite el desarrollo cerebral de estos bebés a través de una serie de estímulos y esta práctica nos permite o deberíamos mantener una posición fetal del bebé y una baja iluminación para evitar así daño. Los niños que pasaron por este tipo de programas pues tuvieron mejores resultados que el resto, ya que tuvieron el alta hospitalaria más temprana, tuvieron menos horas en oxígeno, tuvieron menos probabilidad de desarrollar sepsis y tuvieron un aumento de la mielina y un desarrollo cortical saludable. Además, debemos hablar de la importancia del estilo de apego en el desarrollo socioemocional, ya que un apego seguro pues nos permite tener una mayor competencia social o una menor conducta internalizante. Cuando hablamos de conducta internalizante, pues nos queremos referir a la inseguridad, la dependencia, la timidez o la fobia. Además, los cuidadores, sobre todo las madres, pues influyen en el desarrollo de sus hijos a nivel neuronal, mediante la relación de apego y la técnica de disciplina, lo que a la larga puede impactar en la capacidad y en la adaptación del niño y la niña.
Los cambios generalizados en la mielina durante la adolescencia coinciden con la modulación del comportamiento social, el procesamiento de recompensa y la toma de decisiones, lo cual contribuye pues, al bienestar emocional. Ahora vamos a la influencia de la experiencia en el desarrollo socioemocional. Tenemos en cuenta 4 teorías: la teoría de aceptación-rechazo interpersonal, teoría de aprendizaje social y teoría de la coerción y estilos de crianza. Empezamos con la teoría de la aceptación-rechazo interpersonal. Cualquier niño o niña que reciba amor, calidez y aceptación quiere decir que ha recibido un correcto desarrollo social y emocional por parte de sus progenitores o cualquier relación interpersonal. A su vez, si cualquier niño y niña recibe rechazo, hay posibilidades de que sufran síndrome de aceptación-rechazo, problemas en el control de la hostilidad y la agresión, dependencia o independencia defensiva según el rechazo, deterioro de autoestima y autosuficiencia, falta de respuesta emocional, inestabilidad emocional y cosmovisión negativa. Es algo que tenemos claro el amor y la calidez y aceptación. Por ello también se investigó sobre ello, como en el caso de Baumrill y Jacobi Martin. Ahora pasaremos a ver la teoría del aprendizaje social de la agresión, que según Bandura, la agresión es un fenómeno multifacético con múltiples posibles determinantes, como son el género, la edad y el temperamento de los niños, dependiendo de la edad que tengan, la etnia y la cultura de los padres. La violencia puede ser aprendida a través de la experiencia directa u observación, como puede ser en entornos como la familia, la subcultura y los medios de comunicación, que son los que más nos transmiten directamente una violencia y una agresión. Ahora pasaremos a ver la teoría de la coerción, que según Patterson es un proceso de aprendizaje de la agresividad en los menores y es aprendida a largo plazo, es decir, los padres ante el mal comportamiento de su hijo primeramente intentarán persuadirlos verbalmente, viendo que no hacen caso, pues retrocederán reforzando de esta manera su comportamiento de forma negativa. El menor y el progenitor detienen su comportamiento, ya sea para educar o para realizar una acción, y finalmente se producirá una mayor agresividad por parte del progenitor, ya que viendo que el menor no hace caso, pues llegará a utilizar dicha agresividad, y esto puede ser imitado por parte del menor en su comportamiento, es decir, irá de menor a mayor agresividad dependiendo del comportamiento de los progenitores. Ahora, los estilos de crianza, pues dependiendo del control y la exigencia y el afecto y la comunicación, podemos encontrar el democrático, que tiene un control y exigencia alto y un afecto y comunicación alto. Conforme a esto, reproducirá un apego seguro. Luego el permisivo, que tiene un control y exigencia bajo y un afecto y comunicación alto, lo que reproducirá un apego ansioso ambivalente. Por otro lado, encontramos el autoritario, que tendrá un control y exigencia alto y un afecto y comunicación bajo, por lo que el apego será ansioso evitativo. Y por último, el indiferente, que tendrá un control y exigencia bajo y un afecto y comunicación bajo también, por lo que el apego será desorganizado en los menores. Bueno, y a continuación pues vamos a ver la influencia del castigo corporal en el desarrollo socioemocional del niño y la niña. La relación entre padre e hijo es muy importante en el desarrollo socioemocional de estos. Por lo tanto, el trato que le dé los padres o hijos pues afectará de una forma u otra. El castigo corporal es una forma de disciplina que se define como la acción física llevada a cabo por el cuidador con la intención de causar un dolor físico al niño, pero no una lesión. Este método de enseñanza ha sido muy criticado por la Organización Mundial de la Salud y ha puesto mayor atención debido a su gran preocupación por los efectos negativos que tiene en el desarrollo socioemocional, incluida la externalización, como puede ser la agresión, y los comportamientos de internalización, como pueden ser la ansiedad. Reparar el castigo corporal y encontrar formas de disminuir y eliminar el castigo, pues se ha convertido en un objetivo global, ya que se cree que la crianza adecuada es un derecho humano del niño. A continuación vamos a ver un ejemplo. Es un estudio llevado a cabo por Lanford y Cole, que estudia la crianza de los hijos y el castigo corporal en diferentes países. Aquí podemos ver que en unos países pues, es más normativo o menos frecuente que en otros. El uso de castigos corporales estaba relacionado menos fuerte a la agresión y ansiedad del niño cuando éste percibió la disciplina como normativa y cuando no la percibió como normativa. Además, también se tuvieron en cuenta pues, la variable del género en estos países también.
Los resultados fueron pues, que el 54% de las niñas experimentó un castigo leve frente al 58% de los niños, mientras que un 13% de las niñas experimentó un castigo severo frente al 14% de los niños. Estos hallazgos sugieren que los roles de género con respecto a la disciplina infantil pues, están claramente demarcados en muchos países y son atendidos por los niños. Bueno, pues a continuación vamos a ver las conclusiones. Los factores sociales y culturales en el entorno de un niño y niña pues dan forma a su desarrollo socioemocional. Además encontramos una gran influencia entre la interacción de los niños y niñas con los progenitores o los cuidadores a la hora de actuar en determinadas circunstancias, y que las relaciones positivas entre padres e hijos, en las que los padres brindan calidez, cuidado, amor, pues conducen a un desarrollo biológico positivo y a un ajuste del comportamiento en el niño y niña. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a explicar los diferentes textos empíricos. En primer lugar, el efecto del programa Aprender a convivir en la competencia social y los problemas de conducta del alumnado de 3 años. La competencia social es considerada como un constructo multidimensional. Además implica la activación de varios procesos internos en el individuo, como los cognitivos, afectivos, conductuales, en una etapa evolutiva determinada y en un contexto social concreto. Además facilita el ajuste social y escolar del individuo, siendo un importante factor de protección frente a la aparición de los problemas de conducta. La adquisición de estas habilidades pues depende en gran medida del ambiente y de la estimulación temprana, siendo muy importante pues, los programas de intervención educativa. Este proyecto se lleva a cabo en menores de 3 años, puesto que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo social y emocional del niño. Por lo tanto, promover esta competencia social desde la infancia es una tarea educativa primordial. El objetivo de esto pues, sería analizar los efectos del programa dirigido al desarrollo de la competencia social en los alumnos de 3 años, así como la influencia de género en las diferentes variables que vamos a ver a continuación. Vale, para valorar el impacto del programa se tomaron medidas pre-test y post-test entre los participantes y se comparó el grupo control y experimental. Las variables a tener en cuenta pues, fueron la competencia social, entre ellas la cooperación, la interacción y la independencia social, y los problemas de conducta interiorizados y exteriorizados. Y además pues, se tuvo en cuenta la influencia del género. Podemos ver que la competencia social elevada, pues, o las personas que tienen una competencia social más elevada, pues tienen un mayor rendimiento escolar y una mejor resolución de los problemas interpersonales, así como tienen una menor probabilidad de manifestar los problemas de conducta. Por lo tanto, debemos darle una gran importancia a la intervención preventiva sobre estos problemas de conducta. Bueno, pues los participantes fueron 313 alumnos de 3 años, procedentes de 8 centros educativos concertados de Granada. El grupo experimental estaba formado por 162 sujetos frente al grupo control por 151. Los instrumentos fueron 2, los instrumentos utilizados, la escala de observación en educación infantil, que evaluaba la competencia social y utilizaba 3 subescalas, la cooperación, la interacción y la independencia social. Así como la escala o el instrumento Child Behavior Checklist Teacher Report Form, que medía los problemas de conducta y utilizaba 2 subescalas, la interiorización de problemas y la exteriorización de estos. El procedimiento, pues en el primer semestre se dio a las maestras unos cuestionarios que tenían que rellenar tras un periodo de observación, el cual se produjo en el aula y en el recreo, y analizaron la frecuencia de esto. En el segundo y tercer semestre pues se implementó el programa, en las que se podía dividir en esos bloques temáticos que ahí encontráis. Bueno, en los resultados. Para estudiar la competencia social se tuvo en cuenta la medida de desviación típica de niños y niñas del grupo experimental y control en los 2 momentos de la evaluación. Las niñas en la variable de competencia social, en la subescala de cooperación social, las niñas puntuaron más alto y las puntuaciones fueron mayores bien en el post-test, puntuando también más alto las niñas. En la subescala de independencia social, las puntuaciones fueron más elevadas en el post-test y en el grupo experimental, así como las niñas que obtuvieron puntuaciones más elevadas. O sea que el total de la competencia social, pues las puntuaciones fueron más elevadas en la fase post-test
y el favor del grupo experimental también, y así como las niñas que tuvieron unas mayores puntuaciones. Mientras que, por otro lado, en los problemas de conducta, pues la subescala de interiorización, el post-test tuvo una puntuación más baja y el grupo experimental también tuvo una puntuación más alta, así como los niños. Mientras que en la subescala de exteriorización, las puntuaciones fueron más bajas en el post-test. Teniendo también mayores o menores puntuaciones el grupo experimental y las niñas también unas puntuaciones más bajas. El grupo control tuvo unas puntuaciones similares en ambos momentos del test y el grupo experimental pues tuvieron unas puntuaciones inferiores en la fase post-test. En la discusión pues viene a decirnos que el proyecto mejora la competencia social del alumno de 3 años y que además reduce los problemas de conducta interiorizados y exteriorizados. Y bueno, que en relación al género, pues las niñas tienen unas puntuaciones más elevadas en las variables de competencia social y unas puntuaciones más bajas en problemas de conducta exteriorizados que los niños. Y los niños pues tienen mayores problemas exteriorizados e interiorizados que las niñas. Como conclusiones, pues que el programa mejora la competencia social y reduce los problemas de conducta del alumno de 3 años. Y además es muy importante favorecer la competencia social desde la escuela, ya que una falta de competencia social pues, produce una baja aceptación social, problemas escolares y personales, desajustes psicológicos, entre otras variables que ahí encontramos. Y además debemos tener en cuenta las diferentes o las importantes diferencias entre niños y niñas a la hora de intervenir. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del segundo texto empírico que trata sobre los factores predictores de la violencia relacional en la adolescencia. Bueno, la violencia escolar es un problema socioeducativo que perjudica gravemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones sociales en el aula. Podemos encontrar diferentes formas de violencia, como es la manifiesta, que se trata de golpear, empujar, y la relacional, que daña más bien la reputación social. Se encontró cómo los chicos manifestaban más la violencia manifiesta y cómo las chicas la relacional. Las funciones de violencia son ofensivas, que no es necesario estímulo desencadenante, la reactiva, que da una respuesta defensiva ante una provocación, y la acción instrumental, que es un comportamiento debido a la anticipación de beneficios y refuerzos externos. Las variables que encontramos que influyen en el ajuste psicosocial son las familiares, escolares, individuales y sociales. Este tipo de conductas podrían entenderse como la respuesta ante la búsqueda de una determinada reputación social fundamentada en el respeto, el liderazgo, el poder en el grupo y el no conformismo. Bueno, el diseño de este estudio fue ex post facto, explicativo y transversal. Los participantes fueron 8.115 adolescentes escolarizados, seleccionados de 118 centros de Nuevo León, México. Bueno, aquí podemos encontrar los porcentajes de escuelas urbanas y suburbanas, y las edades comprendidas fueron entre 11 y 13 años con un 54% y entre los 14 y 16 con un 46%. Y bueno, el grado escolar fueron primer grado 35,5, segundo grado con un 33,8 y tercer grado con un 30,7%. El procedimiento fue que una vez informado y concedidos los permisos, se procedió a administrar los instrumentos y bueno, la participación fue voluntaria y anónima, y un total de 19 alumnos solamente rechazaron participar en el proyecto. Con respecto al alumnado con problemas de lectura y comprensión, se le administró instrumentos de forma individualizada y se le ofreció el apoyo necesario. Los instrumentos que se han utilizado han sido la escala de conducta violenta relacional, que utiliza la subescala de violencia relacional, la escala de reputación social, que mide la reputación real del adolescente y la reputación ideal que cree que merece, la escala de funcionamiento familiar, que evalúa la cohesión y la adaptabilidad del funcionamiento familiar, la escala de comunicación padre e hijo, que evalúa la comunicación abierta u ofensiva con respecto a la madre y el padre, la escala de actitudes hacia la autoridad institucional en adolescentes, que mide dos factores, como son la actitud positiva hacia la autoridad y la actitud positiva hacia la transgresión de las normas. La escala de malestar psicológico, que evalúa los síntomas depresivos y la ansiedad de los adolescentes, y por último la escala de ideación suicida, que evalúa la frecuencia de pensamientos suicidas en la última semana.
Bueno, los resultados de la muestra confirman que la violencia relacional se correlaciona significativamente con todas las variables consideradas. Las siguientes variables predictoras resultaron muy significativas estadísticamente a la hora de reproducir este tipo de violencia. En el lado izquierdo podemos encontrar las variables generales que afectan a los aspectos psicosociales, que ya las he mencionado antes, como son las familiares, escolares, individuales y sociales. Y en el lado derecho encontramos los aspectos psicosociales que predicen la violencia relacional entre iguales. La autopercepción no conformista fue alta, el malestar psicológico alto, una baja actitud positiva hacia la autoridad institucional, como son la policía o los profesores. Luego, una alta comunicación problemática con la madre y un self público ideal no conformista. Por otro lado, la discusión, como objetivos del proyecto, se examinan los factores psicosociales que intervienen en el proceso de construcción de la conducta violenta relacional en la adolescencia, y con el principal factor predictivo pues fue los adolescentes que poseen una alta autopercepción no conformista muestran una mayor violencia relacional. Este resultado permite subrayar la importancia de incorporar nuevas variables para aplicar la violencia relacional escolar, como es el caso de la reputación social, ya que ha sido muy poco explorada. Bueno, pues aquí encontramos también factores que influyen en la conducta violenta entre iguales, que pueden ser pertenecer o no a un grupo social específico, la reputación social, el malestar psicológico y el estrés y los síntomas depresivos. Estos dos últimos solamente se encuentran en un 8% de los casos, ya que la mayoría de los agresores presentan un correcto ajuste emocional. Y aparte también se encuentra una cierta conexión entre la reputación social y la actitud hacia la autoridad institucional a través de la transgresión de las normas, la necesidad de protagonismo y de popularidad, por la insatisfacción propia del estatus social, la influencia relacional con los progenitores y bueno, la importancia de la intervención de la escuela y formación del profesorado con respecto a este tipo de violencia. Vale, yo voy a finalizar con el último texto empírico, que es la supervisión parental y víctimas de ciberbullying, la influencia del uso de redes sociales y la estimuladad online. Como podéis ver, las palabras que están más resaltadas son las variables que se van a analizar en este texto. Como todos y todas sabemos, el uso de las redes sociales e Internet ha crecido en niños y niñas y adolescentes. Esto conlleva ventajas e inconvenientes, pero lo que nos interesa son los inconvenientes y uno de ellos es el ciberbullying. ¿Qué factores ayudan a que no haya cibervictimización? Pues lo que nos interesa aquí es el rol de los padres y madres, que quiere decir que es la supervisión parental. Los y las menores tienden a copiar tendencias y comportamientos que ven a través de las redes sociales. Lo vemos día a día a través de YouTube, Instagram y más redes sociales. ¿Qué pasa? Que lo que quieren conseguir es una mayor visibilidad y estatus entre sus iguales y por ello publican su información personal, que eso es lo que es la intimidad. Como no controlan ese tipo de publicación, pues existe un riesgo para ser cibervictimizado o cibervictimizada. La supervisión parental positiva, negativa, efecto directo o indirecto frente a esto. Todos y todas sabemos que cuando llega la adolescencia la supervisión parental baja. Entonces, a lo largo del análisis lo valoraremos. Los objetivos que se llevan a cabo son estos 4, conocer el papel que tiene la supervisión parental con la actividad online de las víctimas de ciberbullying, saber si hay relación entre la intimidad y el uso de redes sociales, las diferencias de sexo y el momento volitivo en estas relaciones predictivas y conocer en qué medida las 3 variables predicen convertirse en víctima o no de ciberbullying. El método, a la hora de hablar de los participantes, son 6.182 estudiantes de educación primaria y secundaria de 60 centros de Andalucía con edades comprendidas entre los 10 y 16 años. Los instrumentos son 3, uno que evalúa la educación digital en el ámbito familiar, el segundo que valora el uso de Internet y redes sociales en menores con 2 subescalas, que valoran la intimidad y el uso de las redes sociales, y la victimización con el ciberbullying. Respecto al procedimiento, los cuestionarios han sido cumplimentados por el alumnado en presencia de los docentes.
Antes de comenzar han sido informados sobre la voluntariedad, confidencialidad y anonimato de sus datos, así de cómo responder con la verdad. Respecto a lo que se analiza en este estudio, cuando un alumno o alumna es victimizada, en este estudio es quien afirma haber sido agredido o agredida 1 o 2 veces al mes o con mayor frecuencia en cualquiera de las conductas que se llevan el ciberbullying. Saber si hay diferencias entre chicos y chicas y preadolescentes y adolescentes, y existen 2 modelos. Uno que relaciona relación directa entre supervisión familiar y cibervictimización, y mediadoras, la extremidad y el uso de redes sociales. En este segundo modelo existe una relación alta con la cibervictimización. También hay variables de víctima o no de ciberbullying y variables de estas tres últimas variables. Con ello lo que quiero decir es que son 4 hipótesis las que se señalan en este trabajo. Que las víctimas de ciberbullying, la supervisión parental de las mismas en su actividad online pueda predecir la cibervictimización no es confirmada. La extremidad y el uso de redes sociales, que contribuyen a la explicación de la influencia de esta supervisión parental, sí es confirmada. El sexo y la edad no son confirmadas, y las 3 variables, supervisión parental, extremidad y uso de redes sociales, sí predicen la implicación como víctima de ciberbullying, que sí que es confirmada. Es decir, la primera no es confirmada, pero la supervisión parental puede ser un factor importante protector de la cibervictimización. En cuanto a la segunda hipótesis, es confirmada porque cuando esta supervisión parental, este factor importante, se centra en esas actividades en redes sociales, disminuyen las conductas de cibervictimización. Al hablar de sexos, tienen el mismo efecto. Y por último, la supervisión parental es necesaria para prevenir la cibervictimización, pero es que además esta debe acompañar por prácticas online un cambio en estas de los y las menores. Es decir, no solo están la supervisión parental, hay otros factores que en este caso son los iguales. Es muy, muy importante. Como conclusiones generales de todo el trabajo, en primer lugar, el desarrollo de la competencia social produce efectos positivos sobre los comportamientos sociales y problemas de conducta que pueden llegar a tener estos menores. Por ello, la intervención temprana resulta esencial. Además, existen ciertos aspectos que influyen en que en la adolescencia se reproduzca la violencia relacional. Por tanto, este tipo de violencia relacional entre iguales parece que se explica más por la insatisfacción personal con respecto al estatus social que tiene sobre sí mismo. Y finalizar, como acabo de decir, la supervisión parental es un factor fundamental, pero además hay más factores que pueden ayudar a prevenir la cibervictimización. Además del conocimiento que los menores y las menores tienen que tener de saber la peligrosidad que son las redes sociales. Finalizamos el trabajo con un debate preguntándoos: ¿estáis a favor o en contra de que los cuidadores utilicen en alguna ocasión el castigo corporal leve para corregir una conducta negativa del niño o niña? Con todo ello, queremos daros las gracias por vuestra atención.